Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el profesor José. Bienvenidos a una nueva clase en el área de ciencia y tecnología. El día de hoy veremos el tema reconociendo y valorando nuestra identidad y patrimonio cultural, pero partiendo por comprender la importancia de la caída libre de los cuerpos. Vamos a verlo. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué sucede si se deja caer dos cuerpos distintos desde la misma altura y al mismo tiempo? ¿Caerán al mismo tiempo ambos objetos? ¿O el más pesado caerá primero? ¿O de qué manera se puede controlar o disminuir la influencia de la aceleración de la gravedad en estos casos? ¿La gravedad tiene mucho que ver en estos casos? ¿O qué factores pueden influenciar en la velocidad del objeto durante la caída libre? En este caso, por ejemplo, ¿el aire afecta la caída de los cuerpos? Bien, hablemos del movimiento vertical de caída libre. En este caso, remontemos la historia. Hablemos un poco de Aristóteles. En los años 384 a.C., Aristóteles afirmaba que el cuerpo más pesado caía más rápido. O sea, si teníamos dos cuerpos que lanzamos al mismo tiempo y a la misma altura, él nos decía que el que tiene mayor peso caía primero. Pero luego de él, en el año 1564, un tal Galileo Galilei experimentó y descubrió que lo que decía Aristóteles estaba errado. Al hacer un experimento en la Torre Pisa, lanzó dos objetos de diferente tamaño y a la misma altura, los soltó y comprobó, en este caso, que no importa el peso en ausencia del aire, todos los cuerpos caen de rápidos al mismo instante. Pero fue, en este caso, en el año 1642, que Isaac Newton descubrió que lo que hacía que los cuerpos cayeran igual de rápidos era una fuerza a la que llamó gravedad. Y por él es que ya conocemos actualmente las tres leyes de Newton. Interesante, ¿no? Muy bien. Pero cuando hablamos de movimiento, hablamos de tres tipos. Tenemos el movimiento, por ejemplo, el movimiento parabólico, tenemos también el movimiento elíptico y tenemos también el movimiento vertical. Y es justo lo que nosotros vamos a hablar, el movimiento vertical de caída libre. Recuerden que un cuerpo está en caída libre cuando al moverse se ve afectado solo por su propio peso, ocurriendo este fenómeno en el vacío. ¿Está bien? Y también recordar que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. En este caso hablamos de la aceleración de la gravedad. Vamos a ver los elementos de caída libre. A ver, por ejemplo, imaginémonos que soltamos un objeto, ¿no? Y este cae hasta cierto punto. A ver, ahí, a simple vista, ¿qué elementos podemos determinar en ese caso? Tenemos, por ejemplo, tenemos la velocidad inicial, o sea, la velocidad con que inicia la caída el objeto. Luego, ¿qué tenemos? También tenemos la velocidad final, en este caso, la velocidad que presenta el cuerpo en otro punto, ¿cierto? ¿Qué más presenta en este caso? También tenemos el tiempo que tarda desplazarse desde ese punto al otro punto. ¿Qué más encontramos? La altura que presenta el objeto de un lugar a otro. Y algo muy importante que nunca hay que olvidarnos, la gravedad, en este caso. Pero recuerda que la gravedad, en este caso, se determina por, o es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es al nivel del mar. En este caso, nosotros vamos a utilizar ese dato redondeado. En este caso, vamos a utilizar con una proporción a 10. ¿Está bien? En algunos libros lo usan también con 9,8, pero por lo general se usa con la magnitud de 10. ¿Ya? Hay que tener muy en cuenta eso.
¿sí? Ahora, veamos también las fórmulas con las que podemos desarrollar lo que es caída libre. En este caso, por ejemplo, vamos a ver 4 fórmulas. En este caso, la de la altura y la velocidad final. De estas 4 fórmulas salen todos los procesos para poder hacer caída libre. ¿Sí? Muy bien. Pero también recuerden, por ejemplo, pasa un caso muy especial que hay que tener muy en cuenta esto. ¿Qué pasa cuando un objeto cae? Si tú te das cuenta cuando un objeto cae, ¿qué pasa con su velocidad? ¿Disminuye o aumenta cada vez que cae? El cuerpo aumenta, ¿verdad? Entonces aumenta. Cuando cae un cuerpo o baja, la gravedad hace que el cuerpo adquiera más velocidad. En este caso, cuando un objeto cae, decimos que la gravedad es positiva. Por ejemplo, imaginemos que es el cuerpo, un cuerpo y en 3 posiciones. A ver, en este caso, imaginémonos que la velocidad sea 5 metros sobre segundo. Y desde un punto a otro punto ha pasado un segundo. Yo te pregunto, ¿cuál será la velocidad al cabo de un segundo? Bueno, vamos a desarrollarlo. Veamos, recuerden que la rapidez aumenta. ¿Y cómo aumenta? Aumenta de acuerdo a la gravedad. En este caso, como les dije, vamos a tomarlo siempre como 10 metros sobre segundo al cuadrado. A ver, como es un segundo, en un segundo, ¿cuánto avanza? En este caso sería 1 por 10. 1 que es del tiempo y 10 que es de la gravedad. Si multiplicamos nos sale 10. Entonces, ¿cuál era la velocidad de inicio? Era 5. Entonces decimos 5 más 10, esto nos da 15. Entonces, al cabo de un segundo, y cuando se inicia con una velocidad de 5 metros sobre segundo, tendremos al cabo de un segundo 15 metros sobre segundos. A ver, profesor, otro ejemplo. A ver, muy bien, vamos a ver. Imaginemos que sea ahora este punto, como el punto de partida. Y hasta llegar al otro punto ha pasado un tiempo de 5 segundos. A ver, vamos a determinar cuál será la velocidad al cabo de 5 segundos de un objeto que cae a una velocidad de 15 metros sobre segundo. A ver, veamos. Recuerden que la rapidez en este caso también aumenta. Entonces diremos, ¿no? El tiempo que es 5 lo multiplicamos por la gravedad, que en este caso es 10, sería 50. Entonces decimos que sería 15, la velocidad que inicia, 15, más el resultado de la rapidez, que es 50. Entonces nos sale 65. Por lo tanto, también será 65 metros sobre segundos. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si un cuerpo sube, no baja? Por ejemplo, si aventamos una piedra hacia arriba. ¿Qué pasa? En este caso, si tú te das cuenta, cuando tú avientas un cuerpo hacia arriba, el cuerpo poco a poco empieza a disminuir su velocidad hasta llega un momento en que su velocidad es cero y el objeto que hace cae, ¿verdad? En este caso, ¿cómo actúa la gravedad? En este caso, le quita la velocidad, ¿verdad? Entonces su velocidad disminuye. Entonces, recuerda, cuando un objeto sube, será menos la gravedad. ¿Está bien? A ver, ¿cómo así? Por ejemplo, imaginémonos igual el mismo caso, un objeto que sube en este caso. Imaginemos que en el primer caso, su velocidad sea de 65 metros sobre segundo. A ver, ¿qué pasaría o cuánto será al cabo de 5 segundos la nueva velocidad? Vamos a ver. De la misma forma, ¿no? En este caso la rapidez disminuye. Igual sería, ¿no? El tiempo, en este caso sería 5 por la gravedad. En este caso es 50. Entonces, ¿cómo quedaría la nueva velocidad? Si en el primer caso se sumaba, ahora vamos a restar. Sería 65, la velocidad que inicia, menos 50, la rapidez que hemos obtenido. En total nos sale 15. Entonces, la nueva velocidad en el segundo punto será de 15 metros sobre segundos. ¿Sí? A ver, un caso más. A ver, vamos. Por ejemplo, imaginemos que el tiempo que usa es un segundo. ¿Qué pasaría? A ver, entonces, de la misma forma, ¿no? Diremos que la rapidez también disminuye y sería 1 por 10.
1 del tiempo y 10 de la gravedad. En este caso nos sale 10. Sería entonces 15 menos 10 nos sale 5. Entonces, en este caso, la velocidad en este punto sería de 5 metros sobre segundo. ¿Sí? Y acá podemos determinar algo. Cuando un objeto, en este caso, sube y luego baja, si está en la misma dirección, en este caso, en el mismo sentido, en el mismo horizontal, ¿qué pasa? Ambos cuerpos tienen la misma velocidad. Por ejemplo, será 5, acá también será 5. Este es de subida, este es de bajada. Pero como están en la misma horizontal, es lo mismo. De igual forma el otro punto. Acá es 15, acá también es 15. ¿Sí? Si empieza con 5 y termina en 15, baja con 15 y aquí sube con 15 y sigue subiendo con 5, el tiempo también es igual. ¿Sí? No se olviden eso. De la misma forma en el otro caso. Es la misma velocidad en el mismo tiempo. Siempre y cuando ambos cuerpos están en la misma horizontal. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta eso. Bueno, veamos un ejemplo. A ver, dice, situación problemática. Una maceta resbala y cae desde el techo ubicado a 45 metros de altura. Determina el tiempo que demora en llegar a la vereda. Utiliza en este caso la gravedad por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, a ver, vamos a tratar de darle la forma a este problema. Vamos a dibujarlo. A ver, dice, una maceta resbala y cae desde el techo ubicado a 45 metros de altura. Entonces, 45 metros, me imagino que es un edificio. Entonces, en un edificio hay una maceta y esta maceta nos dice que se cae, ¿verdad? Y también nos dice que la altura, en este caso del edificio, es de 45 metros. Muy bien. Ahí, ¿qué elementos más podemos agregar ahí? En este caso, por ejemplo, si un objeto cae o se deja caer, por ejemplo, o sueltas, por ejemplo, si yo suelto algo, yo te pregunto, ¿cuál será su velocidad inicial de este objeto? No tendría velocidad, ¿verdad? Muy bien, porque el objeto cae. Cae. En este caso, la velocidad decimos, la velocidad inicial en este caso sería 0 metros sobre segundo. ¿Por qué 0? Porque en este caso el objeto cae de lo que estaba en reposo. Estaba en reposo una maceta y se cae. ¿Sí? Entonces, en ese caso, su velocidad inicial ha sido de 0. Yo también, por ejemplo, tengo una manzana en mi mano y lo suelto. Ese objeto, su velocidad inicial también es 0. En cambio, si yo lo aviento, es muy diferente. Ahí sí adquiere cierta velocidad, ¿verdad? Muy bien. A ver, en este caso, ¿qué más podemos encontrar en este ejemplo? A ver, veamos. También encontramos qué cosa. En este caso, los que nos piden, el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto sería el tiempo que demora en caer esta maceta de una altura de 45 metros? A ver, vamos a colocar los datos. Sería velocidad inicial, sabemos que es 0. La altura, en este caso, es 45 metros. El tiempo es lo que vamos a determinar. Y no te olvides de la gravedad. La gravedad siempre está presente en todo caso. Y esto es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Tengo velocidad inicial, altura, tiempo y gravedad. ¿Qué elemento en este caso no me dan? En este caso no tengo la velocidad final. Entonces me conviene utilizar una fórmula que no tenga velocidad final. A ver, observemos las fórmulas. En la primera, a ver, por ejemplo, en este caso, acá tenemos velocidad final. No me conviene hacer esta fórmula. Acá también hay velocidad final. Aquí también hay velocidad final. En cambio, en el primer caso no hay velocidad final. Entonces me conviene utilizar esta fórmula. ¿Sí? A ver, veamos. Solamente reemplazamos los datos que tenemos y decimos, ¿no? La altura es 45, igual, velocidad inicial es 0 por el tiempo. En este caso, como el objeto cae, yo te pregunto, ¿cómo será la gravedad? ¿Positiva o negativa? Positiva, porque en este caso, como el objeto cae, se dijo que la gravedad será positiva. En este caso, se utilizará el signo más. ¿Está bien? Muy bien. Sería un medio, en este caso por la gravedad, que es 10, por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Todo número multiplicado por 0, sabemos que es 0.
desaparece. En el otro caso sería 10 por 1 es 10 y 10 entre 2, ¿cuánto es eso? 5, ¿no? Sería 5t cuadrado. Como queremos t, en este caso está multiplicando, ¿cómo pasa? Pasa a dividir, nos quedaría 9. ¿Y cómo desaparezco al cuadrado? Pasando como raíz cuadrada. Y raíz cuadrada de 9, eso nos da 3. ¿Alguien me puede decir qué significa ese 3? Significa el tiempo que demora en caer. En este caso, la maceta de una altura de 45 metros. Muy bien. Entonces, en total demora 3 segundos en llegar a la vereda. En este caso, la maceta. ¿Qué tal el problema? Interesante, ¿verdad? A ver, veamos otro ejemplo. Dice, un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba, con una rapidez de 60 metros sobre segundo. Calcula su altura máxima. Y no te olvides que la aceleración de la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. A ver, dice que un objeto es lanzado hacia arriba, ¿sí? Muy bien, con una velocidad de 60 metros sobre segundo. Y nos pide en este caso hallar la altura máxima. A ver, ¿cómo es la altura máxima, profesor? ¿No es igual que la altura? Sí, en este caso, pero tiene algo muy peculiar la altura máxima. Por ejemplo, si yo lanzo un objeto hacia arriba, cierto o no que su velocidad disminuye. Pasa el tiempo, va disminuyendo, disminuye, hasta que llega un momento en que el objeto va a caer. Yo te pregunto, ¿a qué velocidad llega y el objeto empieza a caer? ¿Cuál es su velocidad máxima en ese caso? Tiene que ser cero, ¿verdad? Cuando la velocidad llega a 5, 4, 3, 2, 1, 0, en ese caso ya no tiene velocidad. ¿Y qué pasa con el objeto? ¿Seguirá subiendo? Ya no, ¿verdad? Tendría que caer. Entonces, para que ocurra la altura máxima, la velocidad en este caso tendría que ser cero. ¿Por qué cero? Porque cuando llega a cero, el objeto ya no tendría velocidad y tendría que caer. Entonces, la altura que puede obtener hasta ese punto se le llama altura máxima. ¿Está bien? Cuando tenemos la altura máxima, cuando la velocidad final es cero. ¿Sí? A tener en cuenta, jóvenes. Muy bien. ¿Qué más obtenemos en este caso? Vamos a ver los datos. A ver. Velocidad inicial. ¿Con qué velocidad inicia el cuerpo? En este caso con 60 metros sobre segundo. Velocidad final. ¿Cuánto es la velocidad final? Cero. La altura. ¿Cuánto es? En este caso, la altura máxima es lo que voy a hallar. Y la aceleración de la gravedad, que es un caso que debemos recordar siempre. Muy bien. En este caso, ¿qué datos no me dan? No me dan el tiempo, ¿verdad? Entonces, tengo que coger una fórmula que no tenga el tiempo. A ver, ¿cuál me conviene en este caso? A ver, aquí sí hay el tiempo, acá está el tiempo. En este caso no hay tiempo. En la última también hay tiempo. Entonces me conviene resolver con esta fórmula. A ver, solamente es cuestión de reemplazar. Diremos, ¿no? Velocidad final al cuadrado, que es 0 al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado, 60 al cuadrado. En este caso, como sube, un objeto sube, es lanzado hacia arriba, ¿cómo será la gravedad? ¿Más o menos? Sería menos, ¿verdad? Cuando un objeto sube, se dijo que la gravedad es menos. Por lo tanto, en este caso utilizaré el signo menos. 2 por la gravedad, que es 10, por la altura, que es lo que voy a determinar. En este caso me quedaría de esa manera, ¿no? 0 al cuadrado es 0, 60 al cuadrado 3600 y 2 por 10 es 20. Como yo quiero en este caso la altura y es negativa, me conviene pasarlo para el otro lado. Y ya solamente me toca despejar. 20 multiplica, pasa a dividir. Y en este caso, la altura me saldría 180. Por lo tanto, la altura máxima en este caso sería de 180 metros. Muy bien. A ver, veamos un último caso. Desde lo alto de una torre de 160 metros se lanza hacia arriba una piedra con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Luego, ¿de qué tiempo se encontrará a 55 metros del piso? A ver, vamos a tratar de darle forma. Dice, desde una torre se lanza un objeto, en este caso la torre tiene 160 metros, se lanza un objeto hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundo. A ver, ¿cierto o no que si yo lanzo hacia arriba, llega un momento en que el objeto llega a su altura máxima y tiene que descender? ¿Cierto? Muy bien. Y queremos saber, ¿no? Desciende, dice, hasta
encontrarse a 55 metros del piso, del suelo. ¿Y qué nos piden? A nosotros nos están pidiendo el tiempo que demora, en este caso desde que se lanzó, hasta llegar a una altura de 55 metros al suelo. Me están preguntando por el tiempo. A ver, vamos a hacerlo. Entonces, en este caso, como me piden el tiempo y en este caso no se puede terminar de esta manera, vamos a tratar de darle forma. A ver, vamos a hacerlo por partes. En este caso, desde que se lanza la piedra hasta llegar a este punto, vamos a ponerle tiempo 1. Luego vamos a hacer otro caso que lo llamaremos tiempo 2. Y el último será el tiempo 3. A ver, yo te pregunto, ¿cuál será su velocidad del objeto al llegar hasta cierta altura y luego empieza a caer? ¿Quién me dice? ¿Cuál es su velocidad? Cierto que su velocidad es 0. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿y cuál será la velocidad, en este caso, del objeto cuando está cayendo a este punto? Se dijo que eran iguales, ¿verdad? Cuando están en la misma horizontal, la velocidad van a ser iguales. Entonces acá será 20 metros también sobre segundo. Y el tiempo en este caso serán el mismo, ¿no? Sí, ¿verdad? Se dijo que también el tiempo también logra hacer el mismo. Entonces, si yo hallo el tiempo 1, se supone que es el mismo que el tiempo 2. O viceversa, hallo el tiempo 2, es el mismo que el tiempo 1. ¿Sí? A ver, vamos a determinar, a ver cada uno de ellos. A ver. En este caso vamos a determinar el tiempo 2. Solamente me baso entonces en este caso nada más. En este caso nada más. ¿Sí? A ver, ¿cómo sería? Velocidad inicial, en este caso, de aquí va a partir, sería 0, ¿verdad? ¿Qué más tengo? Velocidad final, en este caso sería 20, ¿no? De aquí a aquí sería 20 metros sobre segundo. ¿Qué más tenemos? La aceleración de la gravedad y en este caso el tiempo 2, que es lo que voy a determinar. En este caso no me dan, en este caso, la altura, ¿verdad? Busquemos una fórmula que no utilice la altura. Y en el único caso que es la última, ¿verdad? Porque las demás tienen altura. A ver, reemplazamos, diremos, ¿no? 20, velocidad final es 20, es igual a velocidad inicial de 0. En este caso, como va a descender, va a bajar, se dice que la gravedad sería positiva. 10 por el tiempo 2. A ver, me quedaría, ¿no? En esta magnitud. Y 10 por qué número me da 20. Sería 2, ¿verdad? O también está multiplicando, pasa a dividir 20 entre 10, también te da 2. Entonces el tiempo 2 vale 2. Yo te pregunto, ¿cuánto vale el tiempo 1? También sería 2, ¿verdad? Porque es el mismo tiempo en este punto. En este punto es el mismo tiempo, ¿sí? Muy bien. Ya terminamos el tiempo 2 y el tiempo 1. Ahora nos falta solamente determinar el tiempo 3. A ver, ¿pero qué podemos hacer para poder hallar el tiempo 3? ¿Alguien me puede decir cuál es la distancia de este punto a este punto? Si todo vale 160 y de aquí tengo yo 55, ¿cómo puedo determinar esta altura? Sería la resta, ¿no? 160 menos 55 y eso nos da 105 metros. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, vamos a hallar el tiempo 3 solamente tocando ese punto. Lo he encerrado para que se den cuenta. A ver, ¿qué elementos tenemos? En este caso, ¿cuál sería su velocidad inicial para el tiempo 3? Sería 20, ¿verdad? 20, ¿qué más? La altura en este caso sería 105, la gravedad, no se olviden, y el tiempo 3. En este caso no me dan velocidad final. Entonces me conviene utilizar una fórmula que no contenga velocidad final. Y esa es la primera, ¿verdad? Muy bien, a ver, reemplazamos los datos. Tenemos, ¿no? La altura es 105, es igual a velocidad inicial es 20 por el tiempo. En este caso, como cae el objeto, la gravedad también es más. Sería 1/2 por la gravedad multiplicado por el tiempo al cuadrado, el tiempo 3 al cuadrado. ¿Sí? Muy bien, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría, ¿no? 20 por t, 10 por 1 es 10, entre 2 es 5, 5t al cuadrado. Si tú te das cuenta, todos tienen quinta. Podemos simplificar. Y vamos a ordenar. Primero vamos a poner en este caso el tiempo al cuadrado primero, luego el tiempo y último la constante.
A ver, si sacamos quinta, el tiempo al cuadrado nos queda 1 o solamente el tiempo al cuadrado. Si sacamos quinta nos queda 4 y sacamos quinta nos queda 21. Pero como aquí está más, ¿cómo pasa? Pasa como menos, ¿sí? Ya que tenemos una ecuación cuadrática y tú recordarás cómo se resuelve una ecuación cuadrática, eso es más simple, ¿ya no? Buscamos dos números que multiplicado te den 21 y en aspa te den más 4. Y sería, ese caso sería 7 por 3. Entonces, un valor sería, en este caso, menos 3 y un caso sería, el tiempo sería más 7. ¿Cuál de ellos sería entonces el tiempo? ¿Podrá haber un tiempo negativo? No, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el tiempo sería 7. ¿Sí? Entonces, ya encontré tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. ¿Qué me queda último? Solamente sumar. Entonces, el total de tiempo que demora de llegar desde ese punto al otro punto final sería de 11 segundos. Muy bien. Ahora te toca a ti. Te invito a resolver el reto de la semana, que son 5 preguntas. La primera pregunta lo podemos determinar o está en el audio que se te va a enviar. Espero que lo escuches y puedas resolver la pregunta número 1. La pregunta número 2, 3, 4 y 5 lo puedes resolver de acuerdo al video que estamos haciendo el día de hoy. Espero que te haya gustado la clase y no olvides que si tienes dudas, consultarnos al grupo de WhatsApp o en forma personal, que estamos atentos para poder ayudarte. Cuídate mucho, nos vemos hasta la próxima clase.